Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sea cual sea el caso, sean ustedes siempre bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaima, ya lo saben ustedes, en el que de este lado del micrófono Fruit Chicken platica con ustedes lo que estamos viendo, lo que es interesante, lo que de alguna manera es o nos parece que pueda ser digno de comentar. Y bueno, pues como ya habíamos prometido en repetidas ocasiones, este episodio vamos a dedicárselo prácticamente en su totalidad a la serie más comentada, creo, del momento, que pues claramente no es otra que Takopi's Original Sin o Takopi no Genzai en su nombre original en japonés, y que bueno, pues ha sido un viaje relativamente breve, duró solo 6 episodios con duraciones un tanto diversas, pero ciertamente creo que lo que sí se puede decir es que no ha dejado a nadie indiferente, que todos los que han visto esta historia pues han sido tocados de una u otra manera, han sido conmovidos de una u otra manera, y bueno, pues creo que sí es importante de alguna manera tratar de comentar algunas cosas al respecto. También probablemente tendré alguna opinión un tantito controversial, no lo sé. Ya veremos cuál es el resultado una vez que este episodio salga ahora sí que al aire. Y bueno, pues ustedes me dirán desde luego qué es lo que piensan. Pero bueno, como siempre, para quien no ha visto todavía esta historia o no sabe de qué va o no tiene una idea muy clara, vamos a platicar pues una sinopsis rápida de qué es lo que sucede aquí y cuáles son nuestros personajes principales, ¿no? Primero que nada, pues tenemos a Takopi, que es un extraterrestre con la forma de un pequeño pulpo que viene desde el planeta feliz. Este es un detalle importante, donde todos los habitantes de este sitio son así, felices, ¿no? Obviamente eso no quiere decir que estén desprovistos de problemas, pero esta felicidad innata, natural, etcétera, es algo digno de compartirse, y es con ese propósito con el que Takopi viaja hacia nuestro planeta, hacia nuestro mundo, para encontrarse pues con alguien a quien pudiera hacer feliz. Y aquí entra pues uno de los primeros personajes importantes, que es Shizuka Kuse, una niña de primaria que pues lamentablemente podría decirse que es una de las personas más infelices con las que Takopi podría haberse encontrado, puesto que es una chica que pues sufre de bullying, ¿no? Sufre de acoso en la escuela, principalmente liderado por otra de las chicas protagonistas, Marina-chan, que pues junto con su grupito de amigas no deja de hostilizarla en todos los sentidos, ¿no? De burlarse de ella, de burlarse de su aspecto, de agredirla incluso físicamente, de una manera que puede llegar a ser bastante brutal, y que bueno, pues Takopi, digamos, en esas circunstancias se ve en la necesidad y en la dificultad quizá también de tratar de encontrar una manera o varias maneras de hacer feliz a Shizuka en una circunstancia pues tan dura como esa. Ya mencioné además que pues está el caso de Marina-chan, la compañerita, digamos, de Shizuka, que pues bueno, vamos, ¿no? Que ha tomado a esta chica como objetivo de su acoso, de su abuso, y se ha dedicado a violentarla de distintas maneras. Obviamente pues ella también tiene sus propias condiciones, su propia historia. Este es un punto importante al que vamos a regresar más adelante. Y bueno, finalmente está el caso de Azuma, que es pues un chico también compañero de ambas niñas, que bueno, por su lado él se preocupa ciertamente por lo que está sucediendo, y al mismo tiempo se siente pues un tanto incapaz de resolver nada, de ayudar en nada,
pero pues no puede dejar de mirar, no puede dejar de darse cuenta, no puede dejar al final del día de querer hacer algo al respecto. Y bueno, pues estos son en principio los personajes y la circunstancia, ¿no?, en la que Takopi de pronto se ve pues enfrentado. Este pequeño pulpito de pronto se ve en esta situación en la que pareciera que todo es un tanto difícil de resolver, pero aquí entra una de las características fundamentales de este personaje, y es que él desconoce en realidad las circunstancias de la vida humana. Decíamos, ¿no?, que viene de un planeta feliz, donde todos sus habitantes son en cierta medida felices, vamos a decirlo. Incluso si no está desprovisto de conflictos o de problemas, encuentran siempre, ¿no?, la manera de resolverlos quizá, ¿no? Y es un poquito como con esta esperanza con la que Takopi se involucra en esta circunstancia. Avanzando un poquito más ya en la historia, el primer episodio, que creo que es uno de los que, pues de los más duros probablemente, y tiene sentido que sea así, pues no, porque plantea de alguna manera toda la circunstancia, pues Takopi se da cuenta de que el problema de Shizuka es mucho más difícil de resolver que pues de lo que probablemente se imaginaba, ¿no? De hecho, un poquito como imitando quizá a la imagen de Doraemon, un personaje pues clásico, digamos, ya del anime y del manga en Japón. Pues Takopi también tiene sus herramientas mágicas, ¿no?, sus herramientas futuristas, extraterrestres en este caso, ¿no?, que le permiten hacer algunas cosas. La más importante de las que tuvimos oportunidad de ver claramente fue la de pues la cámara feliz, ¿no? Esta cámara es una cámara fotográfica que le permite pues regresar en el tiempo a este momento, a un momento feliz, pues que haya sido captado por esta misma cámara. Entonces, pues sí, al tomarse una foto con Shizuka en un momento dado, y luego después suceden un montón de cosas en las que Shizuka es pues golpeada, y en fin, pasan varias cosas malas a esta niña, pues Takopi empieza a pensar que puede tal vez ayudarle a cambiar sus circunstancias si regresa en el tiempo y corrige las cosas, ¿no? Entonces regresa en el tiempo y primero hace cosas como, bueno, si se burlan de ella porque no hizo la tarea, bueno, pues entonces vamos a soplarle las respuestas de la tarea para que ya no se burlen de ella, ¿no? Pero esto tiene otra vez un efecto contrario, porque pues Marina ya no solo no se burla de ella pues por no saberse las cosas, sino que comienza a agredirla por querer pasarse de lista, ¿no? Por querer ser demasiado, pues querer pasarse de lista, vamos a dejarlo así, ¿no? Y bueno, en fin, una y otra repetición constante no cambia de ninguna manera las cosas, ¿no? Simplemente altera un poco los hechos y los acontecimientos, para que pues terminen en la misma circunstancia, que es al final del día una circunstancia en la que Shizuka termine siendo brutalmente golpeada. En algún momento Chapi, que es su perrito mascota, que es pues básicamente el único ser que la mantiene más o menos estable y feliz hasta cierto punto, a Shizuka, pues ya no está con ella por alguna razón, y bueno, pues entonces este destino parece completamente inevitable. De esta secuencia fue que me quedó la impresión más importante sobre el propio personaje de Takopi, que creo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo en que una gran parte de su problema como personaje es que no sabe interpretar las circunstancias en las que se ve enfrentado, no sabe interpretar las cosas que se le presentan, ¿no? Y bueno, al no saber hacerlo, las soluciones a las que puede llegar en un momento dado, pues ciertamente no son las adecuadas. Pero no solo porque no sabe interpretar la realidad por el hecho de ser un extraterrestre o por lo que ustedes quieran, es porque la mayor parte de las veces interpreta la realidad desde un punto de vista que les
hasta cierto punto conveniente a sí mismo, ¿no? A la imagen que Takopi tiene del mundo, ¿no? Y este es un sesgo muy importante que en realidad es parte constantemente del problema, y vamos a ver cómo en realidad muchas de las cosas que van a ir pasando más adelante en la historia suceden en buena medida o se crean en buena medida porque Takopi es incapaz de superar este sesgo. Y esto no va a suceder sino hasta el final en realidad, pero durante casi todo este tiempo Takopi es incapaz, decía yo, de superar este sesgo, ¿no? ¿Cuál es el sesgo de Takopi, ¿no? Primero que nada, parte de la idea de que Marina-chan y Shizuka son amigas, ¿no? De que algo ha pasado entre ellas, que ahora no se llevan muy bien, pero que si se hace lo suficiente pues para tratar de reconstituir el puente, de rearmar de alguna manera una amistad que en primer lugar nunca existió, todo puede de alguna manera resolverse, ¿no? Y pues esto, ¿no? Muchos de los esfuerzos que Takopi hace originalmente es tratando de restituir una amistad que en principio no existía, y malentiende por completo, ¿no? Las causas de los problemas que ambas enfrentaban, pues, ¿no? De alguna manera. Y esto me resalta, insisto, y me parece como muy importante, porque a menudo, cuando se trata de este tipo de problemas que son de tan difícil solución, tratar de entender las causas, tratar de entender el origen tratar de entender, pues, cómo es que llegan a ser estas circunstancias y cuáles son las variables, por así decirlo, que integran toda la problemática, es fundamental antes de empezar siquiera a intentar resolver algunas cosas, ¿no? En el caso del conflicto original entre Shizuka y Marina-chan, pues el conflicto en realidad las trasciende, las supera, y es algo que Takopi no alcanza a ver en primera instancia, no puede distinguir. Al partir de la idea de que Shizuka y Marina son amigas, obvia por completo toda una circunstancia que está ocurriendo alrededor y que pues vamos a adentrarnos en ella porque también es importante, y aunque creo que es una de las cosas en las que todo el mundo estamos de acuerdo, pues no por eso deja de ser fundamental como parte de las explicaciones, vamos. Y por ponerlo en términos muy sucintos aquí, este problema viene, para empezar, desde los adultos. O sea, pues sí, así es, no hay otra manera de explicarlo, ¿no? Son los adultos quienes inician en realidad esta circunstancia, quienes la alimentan en buena medida y quienes también la permiten. Y por adultos aquí me refiero por lo menos a la mamá de Shizuka, a los papás de Marina y en tercera instancia, pero no por eso menos importante, a la profesora de ambas. Empezando por la primera, por la mamá de Shizuka, pues sabemos que a partir de lo que vemos evidentemente que Shizuka vive en una circunstancia de semi-abandono, ¿no? Y esto es evidente pues casi que desde el comienzo, ¿no? Desde simplemente observar su ropa, ¿no? Y sus cosas. Shizuka viste pues una camiseta raída, sucia, un short en las mismas condiciones, unos tenis también bastante ya desgastados. Su mochila escolar está completamente dañada, ¿no? Rayoneada, con evidentes muestras de haber sido golpeada, empujada, tirada, etcétera, e incluso con inscripciones, ¿no? Tiene una bastante grande que dice muérete, o sea, tal cual, no hay ningún tipo de ambivalencia ahí, ¿no? Y pues vamos, ¿no? Una mirada muy sencilla, muy simple a su aspecto físico ya daría cuenta de este descuido, ¿no? En casa de Shizuka, pues la casa está en completo desorden constantemente, ¿no? Si uno la ve, pues no hay prácticamente orden ni concierto en cuanto a las cosas que hay ahí. Shizuka pasa la mayor parte del tiempo pues aparentemente sola. La madre trabaja de noche
se sobreentiende, bueno, no se sobreentiende, en realidad, pues sí lo dicen, ¿no? Trabaja en algún tipo de centro nocturno, en algún tipo de sitio de entretenimiento para adultos. Y bueno, pues eso quiere decir que pues para ella, pues lo más importante obviamente pues es verse bien y atender a sus clientes, pues que pues sí, ¿no? Se entiende que pues son clientes que la buscan en un sentido que tira hacia lo sexual, vamos, ¿no? Y que bueno, pues todo este sistema de alguna manera, toda esta circunstancia contribuye a que Shizuka esté en un estado, pues decíamos, ¿no? De semi-abandono, ¿no? En el que pues apenas si tiene lo mínimo para subsistir, para existir, pero que pues en realidad su madre no se interesa ni parece preocuparse mucho por una circunstancia de evidente maltrato que ella está viviendo no solo en casa, que evidentemente eso no le importa, sino también fuera de casa, ¿no? Por eso es que pues Chapi es el único ser, la única persona, vamos a ponerlo así, con el que Shizuka se siente verdaderamente conectada, ¿no? Verdaderamente en una relación que le permite sentir algún resquicio de felicidad, ¿no? Abrazada a su perrito constantemente, que es el único con quien ella convive durante todos estos ratos de soledad, el único que no la maltrata evidentemente, y que incluso podríamos decir que hasta la defiende en todos estos términos. Entonces, pues es una circunstancia difícil. Por su parte, no tardamos mucho en la serie en averiguar, porque además esto es también parte del aspecto narrativo de la historia, ¿no? Cuando vemos este primer episodio y vemos en lo que termina, que para no hacerles el cuento demasiado largo, termina en el suicidio de Shizuka, después de que Chapi le es arrebatado de alguna manera, pues creo que como espectadores todo el mundo odia en este punto a Marina-chan, ¿no? Todo el mundo estaría de acuerdo en que ella no tiene ninguna razón ni ninguna justificación para ser tan cruel con Shizuka, hasta que vemos ya el siguiente episodio, ¿no? Este episodio en el que empezamos a conocer las vicisitudes por las que pasa Marina, ¿no? Marina vive, a diferencia de Shizuka, en una casa bien, vamos a ponerlo así, ¿no? Donde todo parece estar bien, ¿no? Donde hay evidentemente abundancia económica, las cosas pues en ese sentido no están nada mal, donde tiene una mamá que se preocupa por ella, ama de casa, que la cuida y la quiere. Pero muy pronto también vemos que las circunstancias de Marina no son tan ideales como parecieran en primera instancia, ¿no? Marina vive otro tipo de violencia que ahora aquí nos enteramos no está desconectada de la circunstancia de Shizuka en todos los sentidos. Y es que ella vive en un estado en el que sus padres pelean constantemente, a gritos incluso, y que esto es propiciado, es ocasionado por la conducta del padre en primera instancia, ¿no? Que tiene o mantiene una relación extramarital con la madre de Shizuka. Esto obviamente ocasiona una pues terrible pues decepción, molestia, una terrible ira y frustración, humillación en la madre de Marina, que pues incapaz de alguna manera de enfrentar esta circunstancia, de darle una solución, incapaz de retener de alguna manera a su marido, de controlar su conducta desordenada, pues la madre de Marina encuentra en Marina a su única aliada. La hace depositaria de sus angustias, de sus inquietudes, y la convierte pues en esto, ¿no? En una aliada que consciente del sufrimiento que su mamá, que su propia madre padece. No puede dejar de pensar que si Shizuka y su respectiva madre no existieran, pues ella realmente podría ser feliz, ¿no? Es como muy interesante porque pues en este medio evidentemente a quien Marina interpreta como culpable no es a su padre, no es desde luego la conducta de su padre,
sino que es pues a Shizuka y a su mamá, ¿no? A quienes imagina o percibe, pues, ¿no? Como una suerte de arpías destruye hogares. La madre de Shizuka podríamos decir que lo es en cierta medida, pero sí, unas arpías destruye hogares, ¿no? Y la única persona a quien ella tiene a su alcance para tratar de tomar alguna suerte de venganza, siguiendo un poquito como el mandato de la madre de ser como su aliada, de hacer algo o de tratar de hacer algo para remediar esta situación, pues lo único que Marina encuentra por hacer pues es esto, ¿no? Instituir una circunstancia de acoso constante sobre la propia Shizuka, que pues ya hemos visto que puede llegar a tener consecuencias ciertamente trágicas en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, decía yo que pues además tenemos una tercera adulta que aparece poco en esta adaptación animada, pero que no por eso es menor, que es la profesora de ambas, ¿no? Una profesora que evidentemente se da cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Porque pues el acoso es muy, muy claro, no es nada disimulado. Y decía yo, se puede notar desde el aspecto de la propia Shizuka, pero además, por ejemplo, pues el escritorio de la niña, el escritorio que ella utiliza en la escuela, pues está completamente rayoneado, vandalizado, ¿no? Con las mismas palabras violentas, ¿no? Con los mismos insultos y agresiones que Shizuka también tiene en su propia mochila. Y pues en prácticamente ningún momento de la serie se ve que la profesora haga algo por intervenir en esta situación, vamos, ¿no? Y es impensable suponer que no estuviese enterada de nada de esto, ¿no? Porque, pues vamos, ¿no? O sea, en realidad los adultos claro que se dan cuenta, pero, y sobre todo en un medio como el de Japón, muchas veces se ha reportado, ¿no? Que a pesar de que el profesorado de alguna manera conoce las circunstancias cuando hay un caso como este, eligen no intervenir porque esto puede ocasionarles conflictos en un sentido mucho más amplio, pues, ¿no? Porque ¿qué es lo que tendrían que hacer? Bueno, pues tendrían que llamar a los padres de ambos, ¿no? Tratar de averiguar cuál es la circunstancia, ¿no? Obviamente enfrentarse a la probable, que es muy probable además, negativa de la parte agresora, que seguramente va a negarlo todo, va a decir que pues su hija no es así, que su hija es una persona noble y demás, que en casa no se comporta de ninguna manera parecida, que por lo tanto la otra niña debe estar mintiendo, ¿no? Mientras que pues obviamente del otro lado, si es que la madre de Shizuka asistiera a este tipo de llamado, probablemente pues no ofrecería mucha ayuda a su propia hija en ese sentido, ¿no? Y peor aún, si se carearan las dos mamás, probablemente el conflicto escalaría a un nivel que superaría por completo los de la escuela. Entonces, en ese sentido, resulta hasta cierto punto comprensible que no se, especulando un poco claramente, pero que resulta hasta cierto punto comprensible que no intervengan, porque, bueno, pues a menudo las instituciones educativas prefieren no hacerlo para evitarse este tipo de conflictos y simplemente dejar que las cosas transcurran, esperando que se resuelvan por sí solas o bien que lleguen a una conclusión como la que vimos en el primer episodio y que pues ellos puedan lavarse las manos diciendo que pues esto no ocurre dentro de la escuela, ¿no? Que esto ocurre por fuera, que esto ocurre porque los padres no se han hecho responsables, en fin, por la razón que sea. La cuestión es que aquí los padres, con todo lo que aparecen y demás, pues son los originales, pues digamos como creadores de esta circunstancia y pues son aquellos además que pues no toman ninguna carta en el asunto, ninguna solución para remediar la circunstancia que ellos de alguna manera contribuyeron a crear. Entonces, pues creo que todos estamos de acuerdo en esta parte, ¿no? En que pues son principalmente los adultos quienes de alguna manera fallan en intervenir en esta circunstancia y bueno, se crea esta situación insalvable aparentemente en la que Marina y Shizuka están pues trabadas en este conflicto que no tiene aparente solución y que las ingenuas soluciones que ofrece Takopi pues realmente no terminan siendo tales, ¿no? Y de hecho terminan teniendo otras conclusiones más trágicas, ¿no?
ya vimos, de hecho, vimos en algún momento más adelante de esta serie en el que pues tratando de defender a Shizuka de una golpiza que Takopi estaba pues atestiguando, ¿no? Y que pues además el propio Takopi ya había sufrido en algún momento en el que se hace con una de sus herramientas mágicas, se hace pasar por Shizuka, ya había padecido de alguna manera ese mismo tipo de violencia. Pues el susto, el miedo, el temor por lo que estaba pasando y por la incapacidad para detenerlo, le lleva a cometer un homicidio, un inesperado homicidio, en el que usando pues básicamente la cámara feliz como un objeto contundente, golpea a Marina de tal manera que le ocasiona la muerte, ¿no? Y al mismo tiempo la ruptura de la propia cámara, de tal manera que llega el punto en el que ya no puede regresar atrás, ¿no? Ya no puede ir al pasado como lo había estado haciendo hasta ese punto, y entonces esto se vuelve en un problema, ahora sí, ya sin solución, porque pues esto, ¿no? Han asesinado a una de las niñas, en este caso a Marina, y no hay manera de que esto pueda disimularse y ocultarse, ¿no? Conforme avanza esta circunstancia, que esto lo vuelve todavía más interesante, pues creo que la perspectiva de nuestros personajes, que tenemos nuestros personajes, cambia de una manera muy significativa, y esto es digno también de un poquito de análisis y de un poquito de mención. Para este punto, Takopi tiene que encontrar de alguna manera una solución, y lo que se les ocurre, que además pues se me olvidaba mencionar, Azuma ya está integrado de alguna manera en esta circunstancia, porque bueno, pues su interés obviamente en Shizuka y su preocupación por lo que estaba sucediendo lo lleva a ser testigo de alguna manera de lo que está, pues de esto que sucede y de la propia existencia de Takopi. Bueno, pues aquí entre los tres, ¿no? Orquestan una solución, ¿no? Una solución parcial, digamos, en la que, usando otras de las herramientas mágicas de Takopi, pues por un lado ocultan o intentan ocultar un tanto torpemente el cadáver de Marina-chan, y por el otro pues es el propio Takopi quien, utilizando, pues decía, estas herramientas mágicas que le permiten pues hacerse pasar por otra persona, pues comienza a vivir en casa de Marina haciéndose pasar por ella, ¿no? Pero pues sin poder evitar ser quien es, evitar pues tener su propia personalidad y su propia peculiar manera de hablar, que a menudo termina las palabras diciendo pi, pues muy pronto demuestra pues algunas otras cosas. Por un lado, obviamente, que la madre de Marina rápidamente se da cuenta de que esta nueva Marina no es realmente su hija, no solo por la pues vamos, no solo por la conducta y por la manera de hablar, que es ciertamente distinta, ¿no? Sino porque pues evidentemente pareciera que desde el punto de vista de la madre pues comienza a ser incapaz de entender, ¿no?, las circunstancias y lo que está pasando. Deja de tener a su aliada tal cual la conocía, ¿no? De hecho, es muy chocante una de estas escenas, ¿no?, en las que los padres están peleando en la mesa, mientras Takopi, pues digamos, suplantando a Marina-chan en esta circunstancia, está pues en su propio mundito, en su propio universo, pensando en sus propias cosas, ¿no?, sin entender el contexto de lo que está ocurriendo, ¿no?, sin entender que lo que está atestiguando es una pelea, ¿no? Y que cuando los padres hablan de separarse, el padre específicamente habla de separarse, Marina dice algo así como, bueno, pues yo me querría ir contigo, ¿no? Dejando, por supuesto, a la madre en una situación de abandono que hasta ese momento no había sucedido, ¿no? Puesto que Marina, la original, entendía perfectamente qué era lo que estaba sucediendo, y aunque culpaba en buena medida a la persona equivocada y se desquitaba con la persona equivocada, ella tenía perfectamente bien asumido su papel como una aliada, ¿no? Como una
pues sí, ¿no? Como una aliada de su madre, vamos, ¿no? Para no darle muchas más vueltas. Y pues Takopi no estaba preparado definitivamente para ocupar esa posición y mucho menos para entender qué era lo que estaba pasando, ¿no? Entonces todo esto contribuye a que eventualmente, cuando todo se revela, todo se descubre, ¿no? Pues las cosas vayan de mal en peor, ¿no? Pero bueno, independientemente de estas circunstancias, este es como de los únicos momentos relativamente felices, tanto para Shizuka como para Azuma, ¿no? Que en un momento dado, ¿no? Pues funcionan los tres en conjunto para extrañeza de todo el mundo, que pareciera como que de pronto Marina-chan ha cambiado radicalmente, se ha vuelto una amiga, la amiga más íntima aparentemente de Shizuka, están todo el tiempo juntas y junto con Azuma pues juegan juntos, ¿no? Lo que no sabemos pues, o lo que no saben los demás, es que están haciendo pues planes muy importantes. Por un lado, para mantener el secreto del crimen que Takopi cometió, pero del que los demás son de alguna manera sus cómplices, tanto Azuma como Shizuka en ese sentido. Y por el otro lado están haciendo un plan bastante ambicioso para hacer un viaje a Tokio, porque la obsesión de Shizuka en este punto es recuperar a Chappi, ¿no? Vamos, para regresarnos a este tema, ¿no? La razón por la que originalmente Shizuka pierde a Chappi, su perrito, es porque pues Marina, la original, se da cuenta de la importancia que Chappi tiene para ella y orquesta una circunstancia en la que ella va a agredir a Shizuka en presencia de Chappi, propiciando que Chappi la defienda y la muerda. Y pues con esta lesión, con esta herida, pues ella pueda acudir a los adultos que evidentemente aquí tomarán cartas en el asunto y se llevarán a Chappi, ¿no? La madre de Shizuka le miente a Shizuka y le dice que el perrito fue llevado pues a donde vive el papá de Shizuka, ¿no? Que es un hombre que se separó hace mucho tiempo de esta familia, vive en alguna parte de Tokio y entonces pues sostenida en esta fantasía, en esta ilusión, Shizuka pues coerciona de alguna manera a Azuma y obviamente a Takopi a que le ayuden a ir a viajar a Tokio durante las vacaciones de verano para recuperar a Chappi, ¿no? En ese sentido. Entonces este es como el único momento relativamente feliz que comparten estos tres personajes en cierta medida, ¿no? Y digo relativamente feliz porque pues ya entrado en escena el personaje de Azuma es otro jovencito, ¿no? Que también es victimizado por una adulta, en este caso por su propia madre, ¿no? Una mujer sumamente exigente, sumamente violenta en ese sentido, que convierte la exigencia en violencia y que condiciona su amor al cumplimiento, vamos, de estas exigencias. Ha convertido a este niño en un chiquillo sumamente inseguro, a pesar de que desde un punto de vista bastante más objetivo, pues es un niño sobresaliente en realidad, ¿no? O sea, el problema para Azuma aquí es que su hermano mayor, pues evidentemente destaca en todos los sentidos, ¿no? Es un chico brillante, sociable, atractivo, pues, que sabe cómo desenvolverse en el mundo y que es la esperanza de la familia, ¿no? La familia de Azuma es propietaria de una clínica, por lo que pues la excelencia de alguna manera viene desde la elección misma de la carrera, ¿no? O sea, se espera que el hijo mayor de los Azuma, el hermano mayor, se convierta en médico y herede la clínica como tal, ¿no? Y del pequeño, pues se espera pues lo mismo, ¿no? O sea, aunque el heredero de la clínica obviamente será el hermano, del pequeño se espera la misma excelencia, ¿no? Y al no conseguirla, a pesar de ser un niño sobresaliente, pero que no obtiene las calificaciones tan altas como las obtiene su hermano, ¿no? Que básicamente su hermano es insuperable, que no obtiene, bueno, que no es tan sociable o tan abierto como lo es su hermano, que tiene algunos otros intereses distintos, disímiles a los que tiene su hermano, pues es un niño hambriento de afecto,
¿no? Hambriento de cariño, hambriento de aprobación, que pero que al mismo tiempo se siente completamente incapaz de hacer muchas cosas, ¿no? Y estas primeras, pues vamos a decirlo así, ¿no? Migajas de afecto las recibe de la propia Shizuka, ¿no? Que lo convierte en su cómplice, sí, y que le dice constantemente palabras como, pues claro, ¿no? Es que tú sabrás cómo resolverlo, ¿no? Tú sabrás qué es lo que podemos hacer. Solo puedo confiar en ti. Tú eres la única persona que está a mi lado, que me apoya, que, o sea, de alguna manera le hace sentir que su vida empieza a tener algún tipo de propósito, y él pues se deja ir por completo, ¿no? Ya tenía algún interés en Shizuka porque esto es una cosa que podríamos considerar pues muy clásica desde el punto de vista psicodinámico, pues él ya tenía cierto interés en Shizuka porque su aspecto, su mirada y demás le recordaba un poco a la de su propia madre, ¿no? La persona a la que él más quería poder llegar a complacer, ¿no? La persona cuyas expectativas quería llegar a cumplir. Y bueno, pues decía yo, de esta manera clásicamente psicodinámica, pareciera que al recibir unas pequeñas migajas de afecto, de atención, de expectativas y demás, pues deposita de alguna manera sus necesidades de afecto en Shizuka, ¿no? De lo cual Shizuka comienza a abusar. Ella no de una manera física como Marina lo hacía con ella misma, sino de una manera psicológica, ¿no? Pareciera como que se da cuenta precisamente a un cierto nivel que Asuma depende emocionalmente de su aprobación y comienza a utilizar esa aprobación para obtener de él, pues esencialmente lo que ella quiera, no lo que ella decida. Y es así como consigue esto que de pronto resulta inverosímil, ¿no? O sea, inverosímil y no, pues, ¿no? Porque estas circunstancias evidentemente suceden, pero consigue de él que se convierte en su cómplice en el delito de ocultar el cadáver de Marina-chan, por un lado, en el delito pues eso, ¿no? En primera instancia de eso, de ocultar el cadáver, pero por otro lado también en el plan de viajar hacia Tokio, ¿no? En busca de Chapi, ¿no? Pero además, ¿no? Cuando pues las cosas empiezan a salir mal y descubren, ¿no? Accidentalmente se descubre el cadáver de Marina-chan, y Takopi pues evidentemente ya no puede seguir representando ese papel. Empieza a haber pues algún tipo de investigación en ese sentido, preguntas, interrogatorios y demás. La escuela empieza a tener que estar un poco involucrada. En fin, como muchas cosas turbias comienzan a suceder ahí, para Asuma comienza un momento de muchísima presión, ¿no? En el cual pues él no puede más, ¿no? Porque además pues Shizuka comienza a pedirle lo imposible en cierto modo, ¿no? Que es básicamente que él asuma la responsabilidad de haber asesinado a Marina, cosa que pues él no hizo evidentemente, y de haber obviamente ocultado el cadáver, y con una promesa muy endeble, ¿no? En la cual Shizuka le promete que lo esperará, ¿no? Que esperará que él salga de la correccional a la que lo enviarán porque pues al final de cuentas es un menor. Entonces de la correccional a la que lo enviarán, ella lo esperará, y entonces pues podrán seguir su vida juntos adelante, ¿no? Y bueno, pues esta presión que cae por encima de lo que él puede soportar en este momento lo lleva a confiar sus problemas en su hermano mayor, que siempre estuvo de alguna manera al pendiente de él, pero pues que con esto evidentemente todo se descarrila y la vida tanto de Asuma como de su familia en general pues se va un poco como por el barranco, ¿no? En una situación que yo pensaría un poco como que funciona un poco como una venganza inconsciente, ¿no? O sea, la madre apreciaba por encima de todo esta clínica, esta vida aparentemente ideal que tenían. Obviamente no era así, pero pues eso era lo que la madre muchísimo más valoraba, y que pues todo se fue al traste
en el momento mismo en el que Asuma pues revela y asume una cierta responsabilidad que sí le tocaba en esta parte, por supuesto, ¿no? Revelando, ¿no? Parte de su involucramiento en el asesinato de Marina-chan, ¿no? Con lo que, pues sí, creo yo, pensé un poco en esto, ¿no? Tal vez es como funciona también para él como una suerte de venganza inconsciente, ¿no? Venganza hacia su hermano, que a pesar de ser una persona amable, que lo quería y que además, pues, Asuma le correspondía el cariño, pues no podía dejar de resentirlo, ¿no? Porque en cierto modo era el responsable o el culpable, pues, de que su madre lo maltratara al grado en el que lo hacía, ¿no? Y además, pues sí, una venganza directa hacia su madre, ¿no? Destruyendo todo lo que ella valoraba, ¿no? Las perspectivas futuras de su hermano, la clínica misma, ese estado de ese estatus, digamos, ¿no? Del que se sentía tan orgullosa. En fin, o sea, cosas que de alguna manera Asuma consigue destruir a partir de todo esto y que pues con ello resuelve un poco como su propio arco de personaje, que también resulta ahí bastante interesante. Y bueno, ya por ahí al final vemos lo que vendría a ser el último arco. Esta historia está muy bien dividida en estas etapas. Primero vemos la circunstancia de Shizuka, como ya platicamos, luego vemos la circunstancia de Marina, y luego vemos la circunstancia de Asuma en este presente en particular, y luego vemos la circunstancia de Takopi, que no es menos interesante en este sentido, pero que nos lleva a vivir la historia desde otro lugar. Resulta, y este es el gran plot twist, un poquito como de la historia, el verdadero pecado original, por así decir, de Takopi, que originalmente él no había llegado ante Shizuka, sino que originalmente la persona ante quien había aparecido en primera instancia había sido Marina-chan. Y así como hizo con Shizuka en el comienzo, Takopi se acerca a Marina-chan tratando de hacerla feliz. Pero Marina está en una circunstancia ya muy avanzada para el momento en el que Takopi la conoce, ¿no? Para empezar, la conoce mayor, ¿no? La conoce en esta circunstancia en la que ella ya es una adolescente, y varias cosas han pasado, ¿no? Lo más significativo de todo es que tiene una enorme cicatriz en una de sus mejillas, una cicatriz hecha por su propia madre, ¿no? Que en algún punto la comienza a violentar, ¿no? Después de haber sido ambas abandonadas por su padre, pues, ¿no? Comienza a violentarla y bueno, pues la circunstancia de Marina se vuelve, pues así, ¿no? Una chica que pues padece de una terrible violencia familiar a manos de su madre, pues, y que eso pues ha contribuido a que deje de ser pues la chica pues sociable y popular que a lo mejor pudo haber sido, y se convierte en esta niña hostil, de mirada dura, que no hace amigos con facilidad, o que pues, básicamente no tiene amigos, y que pues producto de la cicatriz que tiene, es algo que le hace sufrir mucho, ¿no? Que esta cicatriz pues que no puede ocultar, que no puede disimular, hace que además otras personas le rehuyan, ¿no? En ese sentido. Entonces está en una circunstancia de aislamiento muy, muy grave, muy dura, ¿no? Es en ese contexto en el que Takopi la conoce. Y de una manera semejante a como Shizuka trata a Takopi dentro del arco que le corresponde, pues Marina tampoco le da mucho pie a que él intervenga o realmente le intente resolver las cosas. Después de todo esto no funciona, ¿no? Porque ya repetí en algunas ocasiones, Takopi no se interesa en este punto por entender las circunstancias de origen, ¿no? Las circunstancias que de alguna manera ocasionan todas estas cuestiones y que por lo tanto están más allá de sus capacidades de solución. Pero bueno, regresando a ese punto, Marina tiene una especie como de golpe de suerte cuando se reencuentra con Asuma, precisamente, ¿no? Con este niño que iba con ellas en la primaria, pues, ¿no? Y con quien empieza a trabar una amistad que poco a poco evoluciona en un incipiente noviazgo, ¿no? Es muy interesante
porque en el momento en el que Marina comienza esta relación en su adolescencia con Azuma, la actitud de la madre cambia por completo, ¿no? La madre evidentemente se sentía culpable de haber pues lastimado a la hija, pero en una culpabilidad de estas pues ya patológicas, pues que en vez de tratar de remediar las circunstancias simplemente insiste todavía más en la violencia, a pesar de sentirse culpable de estas cosas un tanto absurdas que hay, pero que forman parte del funcionamiento de estos sistemas traumáticos y retraumáticos que vemos a menudo de alguna manera en problemáticas como de este estilo. Pues la madre cambia porque pues deposita de alguna manera en Azuma, ¿no?, las esperanzas de que a través de la vida de su hija ella pueda vivir vicariamente, ¿no?, las circunstancias que a ella de alguna forma se le negaron, ¿no? O sea, si su hija logra entablar una relación formal, feliz, funcional con este chico, que además es un chico de buena familia, que en este momento no le ha pasado la tragedia que le pasa en la otra circunstancia, pero que es un chico de buena familia, un chico de prestigio, demás, inteligente, capaz y todas estas circunstancias, bueno, pues entonces ella podrá vivir de manera vicaria, ¿no? Una felicidad que, decía yo, le fue negada en su propia historia, ¿no? Y Marina parece también pues complacida con este resultado hasta que Shizuka vuelve a aparecer. Shizuka, también adolescente, que de alguna manera se había apartado de ellos, no sabemos ahí las circunstancias, pero que de alguna manera había dejado de formar parte de su vida, vuelve a aparecer. Parece que las cosas siguen sin irle muy bien, sigue estando en una circunstancia de semi-abandono, quizá, pero bueno, de alguna manera ha llegado a convertirse en una adolescente como tal, y vuelve a encontrarse con Azuma, y Azuma vuelve de alguna manera a revivir sus propias huellas de abandono y demás, y vuelve a sentir que su vida tiene un propósito en el momento en el que probablemente pueda convertirse en el salvador de Shizuka hasta cierto punto, y entonces esto le lleva a romper su incipiente relación con Marina, ¿no? Lo que ocasiona, ¿no? Lo que ocasiona que la madre vuelva a ponerse violenta al sentir que es su propia culpa el hecho de que su hija no pudiera mantener una relación a la que le veía tantos prospectos, y bueno, pues encontrarse de alguna manera en una circunstancia nuevamente tan desesperanzadora le hace a Shizuka pues desear de manera retroactiva, ¿no?, pues haber llevado las cosas al extremo cuando iba en la primaria y haberle quitado la vida a Shizuka, pues, ¿no? Que si en ese momento por alguna razón no lo hizo, ahora pareciera que esa decisión de no haber llevado las cosas a un extremo tan grande, pues viene a morderla de nueva cuenta, ¿no? Arrebatándole el último atisbo de esperanza que ella tenía, ¿no? Y entonces Takopi, que reinterpreta todo de una manera equivocada, utiliza, ¿no?, se regresa a su planeta para hacer este retorno al pasado. Ahí sí, un retorno al pasado muy muy importante, muy grande, ¿no?, que no es el de la camarita, sino algo que va muchísimo más allá, con la finalidad de regresar en el tiempo y entonces él resolver el problema de Marina asesinando a Shizuka. Pero bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿no? En este retorno al pasado, ¿no?, en vez de recordar la misión, en teoría, por la que había regresado, resulta que tiene un encuentro amistoso con Shizuka que le ofrece un poco de pan, y que ya vimos que fue todo lo que pasó ahí. Entonces la historia se nos cuenta en ese sentido, ¿no? Como primero mostrándonos lo que pasó después y luego mostrándonos lo que había ocurrido antes, lo que había motivado de alguna manera este encuentro aparentemente casual entre Takopi y Shizuka, y que pues bueno, convenientemente un poco, pues Takopi había olvidado, ¿no?, que había regresado en el tiempo con el propósito de asesinar a Shizuka para que Marina pudiera ser feliz. Cosa que pues ya vemos no sucede, termina malográndose todo. De hecho termina asesinando a Marina, que es todavía como un giro irónico de ese destino, y bueno, terminan pasando todas estas cosas
que le llevan a entender y a darse cuenta que realmente la situación no tiene solución, ¿no? Que a pesar de haber acompañado él a Shizuka a Tokio, se encuentra con un padre que, pues vamos, ¿no? Que había dado ya por muerta por completo su relación tanto con la madre de Shizuka como con la propia Shizuka, que no tenía el menor interés en reentablar ese vínculo con ella de ninguna manera. Es más, que había rehecho su vida con otra familia, con otra mujer, que ya tenía otras hijas, tenía incluso otro perro, vamos, ¿no? O sea, Chappi no estaba ahí, ¿no? Sabemos, evidentemente, que seguramente le habrían sacrificado, ¿no? Su padre ya no era más su padre, ¿no? Ya no era más esta persona amable que Shizuka recordaba y que en quien de alguna manera ella tenía puestas algunas esperanzas, ¿no? Ya todo esto se había perdido por completo, ¿no? La madre, pues ya sabemos, ¿no? Que la tiene en un semi-abandono prácticamente voluntario, ¿no? O sea, en el sentido de que ella misma no se preocupa ni se interesa por las cuestiones de su hija, en fin. Sabemos entonces que Shizuka está completamente abandonada y esto la lleva a aferrarse ahora sí a lo único que le queda, que en este caso es el propio Takopi. Y pues tienen estos últimos momentos en los que pues ambos se acompañan todo el tiempo, se acompañan en esta desesperanza brutal, ¿no? Y bueno, pues recordando toda su circunstancia, todo lo que lo llevó ahí, todo esto, pues Takopi llega a la conclusión de que la única manera de resolverlo es haciendo el sacrificio extremo, ¿no? En su caso, que ya sabemos, ¿no? Takopi recuerda que si sacrifica su propia vida puede volver a hacer funcionar por una vez la cámara feliz. Y entonces, haciendo este máximo sacrificio, regresa precisamente al momento en el que junto con Shizuka se toma esa primera foto, en el que Marina no había sido asesinada, en el que Chappi no había sido llevado a esa circunstancia en la que pues seguramente lo habrían sacrificado, en fin, en el que todas estas cosas que vimos durante la serie no pasaron. Y Takopi aparentemente nunca existió. Pero bueno, como suele suceder en este tipo de historias, tanto Marina como Shizuka de alguna manera tienen una suerte de recuerdo inconsciente de la existencia de Takopi, y esa soledad, esa extrañeza les permite pues entablar una especie como de amistad hostil, ¿no? Que es lo que al final del día resuelve un poco las cosas, ¿no? Es decir, terminan siendo un poco como estas amigas incómodas que saben que las circunstancias de los adultos las habrían enemistado, que llegan a una especie como de armisticio que parece como una especie de, como una suerte de amistad incipiente en la cual ambas se acompañan en su dolor, ¿no? Pues sí, ¿no? De alguna manera aceptando que no son una responsable del dolor de la otra, sino que simplemente son víctimas ambas de unas circunstancias que les son completamente insalvables, ¿no? Y que para ello, pues el sacrificio de Takopi en ese sentido es lo que le da ese lustre, ese cariz, ¿no? Esa imagen. Ahora bien, pues un poco de rápido y un poco viendo como todas estas circunstancias en las que creo que todos más o menos estamos de acuerdo, podemos estar de acuerdo. A mí este final no me parece del todo satisfactorio. Creo un poco como que es el final que nos gustaría ver, o que dadas las circunstancias es un final que nos complace, pues, ¿no? Como audiencia, que nos parece bueno, que a mí al menos me parece complaciente en tanto que soy parte de esta audiencia, ¿no? Porque esta era la única realidad objetiva que podíamos aceptar y reconocer después de haber visto todas las circunstancias. Y es que ni Shizuka, ni Marina, ni Azuma eran los culpables originales de todo esto que pasó, ¿no? Ya por todo lo que hemos dicho, ¿no? Todos ellos de alguna manera eran víctimas de los adultos, ¿no? Cuyas circunstancias tampoco conocemos a fondo, ¿no? Tampoco sabemos.
Y bueno, lamentablemente en estas circunstancias y en estos medios, cuando tratamos de indagar las causas pues de alguna tragedia, de alguna situación, de lo que ustedes quieran, cuando tratamos de acercarnos a esas causas, casi siempre nos encontramos que detrás de un victimario, en realidad hay otra víctima más, ¿no? Suelen ser víctimas de distintas cosas, ya sea de propia violencia, ya sea de circunstancias que son insalvables, etcétera, que contribuyen a explicarnos cosas cuando no en realidad a disculparlas. Y este es el punto que me parece que es más importante. Podemos quedarnos con el hecho de que Shizuka y Marina eran víctimas de sus circunstancias, y es como un poco como la conclusión a la que llegamos, ¿no? Cuando ambas, pues de alguna manera firman, por así decirlo, este armisticio y continúan juntas como en esta amistad incómoda en la que las dos son víctimas, pero se acompañan en este proceso de ser víctimas un poco, rompen radicalmente con este ciclo de violencia que habían estado retroalimentando ellas mismas en esta circunstancia Marina en primera instancia, ¿no? Pero la serie nos mostró que muy fácilmente todas ellas podían convertirse también en victimarias, y el propio Azuma, como lo decía yo hace un rato, también. Es decir, obviamente nos compadecemos de su circunstancia de víctimas, ¿no? Y podemos entender en buena medida, y me parece que esto es la parte importante y fundamental de esta historia, podemos entender en buena medida que la violencia que ejercen en un momento dado es producto de la violencia que sufren en otro momento diferente. Marina es violenta con Shizuka por la violencia que recibe de su propio hogar. Shizuka es violenta con Azuma en virtud de la violencia que ha recibido tanto de Marina como de su propia circunstancia. Y si especulamos un poquito, quizá la violencia en el abandono, de la violencia tipo abandono, digamos, que la madre de Shizuka le impone a su propia hija, probablemente es en virtud de la violencia de la que ella misma fue víctima, en tanto el abandono del papá de Shizuka y quién sabe qué muchas cosas, otras cosas, ¿no? Así como la mamá de Marina es producto de un poco de la violencia que recibe de su propio marido, que le abandona, que la maltrata, en fin, que hace esta clase de cosas. Y de la mamá de Azuma, pues podemos suponer una historia más o menos semejante. Y esto es un cuento de nunca acabar, ¿no? Un cuento en el que si buscamos las causas por las cuales alguien es una víctima y alguien es un victimario, encontramos nuevas víctimas y nuevos victimarios. Y si pudiéramos ir más atrás, probablemente nos encontraríamos con lo mismo. Entonces, es una situación que se vuelve insoluble desde ese punto de vista y que requiere de alguna manera de una comprensión, decía yo al principio de este podcast, una comprensión muy importante de las condiciones de fondo que están ahí, que explican y que retroalimentan estas circunstancias de violencia que se presentan en todas partes. Entonces, esto no es menor y esto de alguna manera se queda como por ahí. Y pues sí, ¿no? El final que nos gusta ver y que de alguna manera nos satisface es ¿no? Este final en el que mediante el sacrificio de Takopi hay una ruptura radical de la violencia, ¿no? Esta parte sí me gusta, aunque siento que desde un punto de vista narrativo se sale un poquito como de la manga, ¿no? Porque Takopi súbitamente recuerda todo y súbitamente recuerda que tiene este último recurso con el cual él puede remediar su pecado original, por así decirlo. Que aquí podríamos debatir mucho cuál es ese pecado original, ¿no? Porque comete varios crímenes, por así decirlo, varios delitos en un momento dado, pero yo creo que el principal de todos estos es precisamente el de nunca haber tratado de entender en qué circunstancias se había involucrado, ¿no? Que yo creo que esto es fundamental cuando tratamos de resolver problemas, ¿no? Lo primero siempre es tratar de entender sus circunstancias, sus orígenes y sus raíces y ver cuáles de estas pueden ser de alguna manera cercenadas, cuáles de estas pueden ser corregidas, cuáles de estas pueden ser cortadas, cuáles de estas pueden ser remediadas en un momento dado. Pero ahí queda este punto.
O sea, podríamos seguir diciendo esto, ¿no? O sea, Marina y Shizuka son víctimas de circunstancias. Y lo que resuelve en un momento dado no es una constante repetición del ciclo de la venganza. No es una constante repetición de la violencia transferida de una víctima que se convierte en victimario hacia una nueva víctima que puede convertirse en victimario de otra cosa o de otra circunstancia. La única manera de remediar problemas a fondo es romper con ese ciclo de violencia, independientemente de que tenga que pasar por un proceso tan complejo como el del perdón, que sería en alguna circunstancia lo ideal, pero cuando no se logra o no se puede lograr, basta con un armisticio, basta con un momento, con una decisión de rendir las armas y de que aunque sea una paz incómoda, sea una paz que podamos pensarla como duradera. Que eso es lo que llegan a final de cuentas, ¿no? Marina y Shizuka, ¿no? Una paz duradera, quizá un tanto incómoda, quizá un tanto hostil, ¿no? Pero al final de cuentas una paz pactada para que dure para siempre. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias, como siempre, por acompañarnos en el Anime al Diván. Ya lo saben ustedes, este podcast se emite todos los miércoles en algún momento del día y lo encontrarán disponible a través más bien de distintas plataformas de podcast, de audio y demás, como obviamente YouTube, como obviamente Spotify, como obviamente Apple Podcast, Amazon Podcasts y demás. Ya lo saben, además ustedes, este podcast como todos los demás contenidos, lo encontrarán disponibles en los distintos medios en tadaima.com.mx, así como las noticias más relevantes del medio del anime y del manga, tanto en nuestro sitio web como en nuestras redes sociales. No olviden además que tenemos el Tadaima Live en punto de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, todos los jueves, en nuestros canales en Facebook, en Twitch y en YouTube también, y me parece que también se sigue emitiendo a través de Twitter, así que pues ahí también pueden disfrutar de nuestra transmisión en vivo. Y bueno, pues no queda más que agradecerles como siempre sus escuchas, sus likes, sus preferencias, sus comentarios, todo lo que, sus calificaciones, todo lo que puedan de alguna manera hacer para que este podcast llegue a más personas, y agradecerles como siempre pues su amable escucha. Pasen muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días.